esto es que no necesariamente, pero estos son los 4 elementos, pero no necesariamente, y de hecho no debe ser un proceso de arriba abajo. Tal como yo lo he descrito, da un poco la impresión que empezamos con el macroeconómico, hacemos el marco fiscal, bajamos los techos y desde arriba abajo insistimos en dónde gastar la plata. Idealmente, un marco presupuestario en mediano plazo reúne una planificación de arriba abajo en base al marco fiscal con una planificación de abajo hacia arriba en base a los marcos de gastos institucionales o sectoriales. Entonces, de arriba hacia abajo, trabajamos en base a la Estrategia Nacional de Desarrollo, a las políticas y las prioridades nacionales y en base a límites y las restricciones macroeconómicas y fiscales establecidas en las 2 herramientas que mencioné, el marco multianual macroeconómico y el marco fiscal a medio plazo. Utilizando el marco de gastos institucional, se trabajan las políticas y las prioridades sectoriales, se hace una estimación en el tiempo del costo de producir los productos por programas y se construye una serie de indicadores de estos productos y resultados. Y estos son los componentes del marco de gastos institucional o sectorial. Y lo que siempre hemos intentado fomentar en los distintos países a nivel sectorial es que los sectores o las instituciones utilicen su marco de gastos institucional como herramienta de discusión y negociación con el Ministerio de Hacienda. No sé si siempre nos han creído cuando decimos esto, porque a mí siempre me ven como agente de Hacienda y no me tienen mucha confianza a nivel sectorial. Pero en principio, una institución que prepara bien su marco de gastos institucional y que pone buenos argumentos para ampliar, por ejemplo, su techo plurianual, puede utilizar este marco de gasto como herramienta para presentar sus argumentos y tener una negociación con el Ministerio de Hacienda y con las entidades de planificación. Y a lo contrario, los ministerios que no lo hacen muy bien, pues tendrán que aceptar más bien lo que se les ha otorgado como techo. Pero en las mejores situaciones, esto produce un proceso de negociación constructivo, un proceso de negociación en que las prioridades nacionales se empujan, los límites macroeconómicos y fiscales se imponen, pero las necesidades sectoriales o institucionales también se pueden discutir y adaptar al contexto dado, fiscal y macroeconómico. Entonces, quiero enfatizar esto porque la mejor forma de trabajar un marco presupuestario a mediano plazo es de ambos lados, de arriba para abajo con respecto al marco fiscal, al marco macroeconómico y los techos, pero de abajo arriba utilizando el marco de gastos institucional como herramienta de adaptación de los techos a las necesidades sectoriales o institucionales. Ahora, para que esto funcione bien, se necesita tener una idea muy clara de una programación y de un calendario plurianual. Es decir, cuando se trabaja la preparación del futuro, debemos analizar lo que se consiguió en el pasado y en base a eso establecemos los techos. Entonces, siempre trabajamos en un contexto cuando se mira por atrás para programar por delante, y cuando se establece un programa, normalmente en el caso de América Central se utiliza el mismo marco presupuestario del año pasado como base de la formulación del próximo año, ¿verdad? Y cómo se define el calendario y cómo se desarrolla este calendario plurianual es un aspecto muy importante de del buen funcionamiento de un marco presupuestario. Y lo mismo en un contexto anual, es decir, que para que este proceso
plurianual funcione bien, se necesita un calendario anual, perdón, ahí estoy, sí. Se necesita un calendario anual que tenga un espacio relativamente amplio. Yo diría, si trabajamos con un año fiscal que es consistente con el año calendario, que yo creo que es el caso de todos los países de la región, pues normalmente se debe dedicar entre el mes 2 y el mes 6, es decir, febrero a junio, a la parte estratégica de la formulación. Todo lo que tiene que ver con el marco fiscal, con el establecimiento de los techos y con el establecimiento de los marcos de gastos, y solo cuando esto sea finalizado se trabaja la parte del presupuesto anual. El error que hacen muchísimos países es de empezar con el presupuesto anual aquí, cuando no queda mucho tiempo para tener un poco de reflexión y pensamiento estratégico. Entonces lo importante es de tener un calendario en que se arranca temprano para permitir este espacio de reflexión y este espacio de negociación entre los distintos actores. Y bueno, esto les da un ejemplo de lo que podrían ser los aspectos necesarios en este proceso. Si miramos primero lo que viene adentro de lo que estoy llamando la fase estratégica, normalmente se empieza con una actualización del marco macroeconómico multianual y del marco fiscal a medio plazo. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, el programa económico financiero se actualiza y se aprueba a finales de abril, ¿verdad?, para permitir que en base a esto se lance las otras etapas del proceso. Se actualizan o se declaran de nuevo lo que son las prioridades del plan y en base a esto se aprueba un nuevo marco fiscal a medio plazo. Esto sería, como digo, en el caso de Nicaragua, que es más o menos un buen ejemplo, esto debe ser a finales de abril, inicios de mayo. Una vez aprobado el marco fiscal, se puede establecer la política presupuestaria y los techos multianuales, que son los elementos esenciales de un marco presupuestario sin los detalles de los marcos de gastos. Cada institución actualiza su marco de gastos en base a sus necesidades y sus prioridades, y esto luego permite una actualización de los techos y del marco presupuestario. Normalmente se necesita un proceso que debe tomar un mínimo de un mes de negociación entre los ministerios sectoriales y Hacienda en base a los marcos de gastos actualizados. Cuando se hayan actualizado estos marcos de gastos, pasamos a las próximas etapas, que son cuando podemos entrar en el proceso de presupuestación anual. Entonces, estas negociaciones permiten la preparación del presupuesto general de la República y el marco presupuestario a mediano plazo, el presupuesto anual. A veces hay más negociaciones internas, pero después de todo esto se aprueba a nivel del gobierno, se presenta a la asamblea y se actualiza. Normalmente en cada país hay un plan operativo anual, que es la parte, digamos, administrativa y de gestión de compras que permite la ejecución del presupuesto. Pero lo importante que quiero destacar aquí es de tener este espacio para la fase estratégica. Sin este espacio es muy difícil avanzar y tener un proceso bien fundamentado de planificación y de presupuestación. Y como estamos viendo aquí, iniciamos con el marco macroeconómico multianual y el marco fiscal. Se aprueba, en este caso a nivel de un gabinete económico. En algunos países, en Suecia por ejemplo, el marco fiscal a medio plazo se aprueba en la asamblea antes de iniciar la próxima fase. Pero yo creo que Suecia es casi el único país donde se hace esto.
Esto permite bajar los techos. En base a los techos se actualizan los marcos de gastos, analizando a nivel de los territorios y las instituciones las necesidades, y esto permite una negociación en base a los marcos de gastos institucionales de mediano plazo. Esto permite luego la preparación del presupuesto anual. Pero en este calendario no se trabajan los detalles del presupuesto anual hasta que lleguemos a julio, porque gran parte del trabajo ya está hecho. Todo el pensamiento estratégico debe estar hecho en este momento, y la preparación del presupuesto anual es un proceso, digamos, más de establecer los detalles necesarios para el primer año. Y en los mejores de los casos, todo este proceso de preparación anual llega a ser mucho más sencillo, porque todo el debate, todas las negociaciones ya se han hecho